Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Sánchez y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de sedimentología. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los procesos del ciclo sedimentario, el transporte. El transporte es uno de los procesos dentro del ciclo sedimentario. Ocurre luego de la erosión de las partículas resultantes de la meteorización. El transporte puede ocurrir en tres estados: sólido, líquido o gaseoso. En todos los casos, está controlado por las leyes físicas que gobiernan la superficie terrestre. El primer medio de transporte que encontramos en la naturaleza es la gravedad. Es el mecanismo más simple de transporte sedimentario de partículas. Este fenómeno es observable en aludes o en depósitos de pie de montaña. El agua es el medio de transporte más significativo. Los flujos de agua ocurren en la superficie terrestre, pero también lo hacen debajo del mar, como corrientes. El aire, a través del viento, puede movilizar partículas finas como polvo e incluso algunas de tamaño arena y transportarlas largas distancias. La capacidad del aire de transportar materiales es limitada debido a la baja densidad del mismo. Por último, el hielo, si bien puede ser considerado como un sólido y no un fluido, como en el caso evidente del aire o del agua, en sedimentología podemos hacer la excepción. El hielo, durante largos periodos, se mueve en lo que conocemos como retracción y progradación. El transporte del hielo está confinado a áreas donde es significativo el mismo, como ser las altas montañas o los círculos polares. Para comprender mejor esta sección, debemos introducirnos en la dinámica de fluidos, o lo que conocemos como mecánica de fluidos. El comportamiento de los fluidos en el transporte está controlado por las leyes físicas. Comencemos con las características de los tipos de flujo que podemos encontrar en la naturaleza. Para caracterizar correctamente un fluido o un flujo, debemos conocer estos 6 parámetros que mencionaremos a continuación: la velocidad promedio del flujo, el esfuerzo de cizalle del lecho, la fuerza de la corriente, la tasa de transporte de sedimentos y el número de Reynolds y número de Frost. En la naturaleza podemos caracterizar los flujos en laminares y turbulentos. Los primeros, los laminares, es un tipo de flujo donde las partículas o las moléculas se mueven paralelas unas con otras en la dirección del transporte. Los flujos turbulentos son otro tipo de flujo en donde las moléculas en los fluidos se mueven en todas las direcciones, pero manteniéndose como una red que actúa y se transporta en dirección del transporte. Estos dos tipos de flujo se pueden caracterizar usando un parámetro conocido como número de Reynolds. Veamos el número de Reynolds. Este número es una constante adimensional que relaciona la velocidad de flujo, la densidad y la viscosidad del fluido junto con las dimensiones del canal o la profundidad del flujo. En sí proporciona la razón entre las fuerzas inerciales o impulsoras y las fuerzas viscosas o retardadoras en un fluido. Es así que cuando Reynolds toma valores menores a 500, el flujo es caracterizado como laminar, y cuando toma valores mayores a 2000, es caracterizado como turbulento. Podemos sacar la breve conclusión que cuanto mayor sea la velocidad del flujo, su tendencia será a ser turbulento. En cambio, el flujo laminar ocurre en flujos de detritos, en el hielo o en las lavas. Nótese que todos los flujos mencionados son lentos y con una gran viscosidad. Los flujos con una baja densidad, aún con velocidades bajas, como el caso del aire, siguen siendo turbulentos. En el caso del agua, la mayoría de los medios son turbulentos, con excepción de algunos con muy baja velocidad, como ser los ambientes marinos profundos o los lagos. El número de Freud es un parámetro adimensional, al igual que Reynolds, pero que relaciona la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias de un fluido. A diferencia de Reynolds, Freud caracteriza los movimientos de la partícula en el fluido y considera los flujos en lentos o subcríticos cuando sus valores en menores a 1
y rápidos o supercríticos cuando alcanzan valores mayores a 1. Veamos ahora el transporte de las partículas en un fluido. Las partículas en un fluido se mueven por tres mecanismos: rodadura, en donde las partículas ruedan por el lecho sin perder contacto con él; saltación, donde las partículas se mueven en una serie de saltos; y suspensión, producto de las fuerzas que dejan las partículas suspendidas. Las partículas que por momentos tocan el fondo o el lecho, como es el caso de la rodadura o la saltación, se conocen como cargas de fondo, mientras que las que van suspendidas son conocidas como carga suspendida. En el transporte por suspensión, las fuerzas conductoras básicas para transportar una carga suspendida son dadas por el flujo turbulento. La sustentación por turbulencia dependerá de la mezcla agua-sedimento y de la flotabilidad de las partículas. La suspensión puede ser de dos tipos dependiendo de la interacción con el sustrato. Hay una suspensión gradada, donde se intercambia activamente sedimentos finos con el sustrato, y una suspensión uniforme, donde las partículas viajan independientemente del sustrato. De existir un gran aporte de sedimento, la suspensión se inhibe, formando un flujo denso de fango o de detrito. En este caso, el mecanismo de sustentación se llamará por cohesividad, debido a que ésta será la fuerza que tome un papel importante para mantener las partículas en suspensión. Otros mecanismos de sustentación son la presión dispersiva, producto de las colisiones sucesivas entre las partículas, que posibilita la suspensión y por lo tanto el transporte de las mismas. En muchos fluidos encontramos un escape de fluido ascendente que sustentan las partículas, conocido como empuje ascensional. Hay varios efectos o fuerzas que debemos tener en consideración cuando hablamos del movimiento de las partículas en un fluido. La primera de ellas es la fuerza necesaria para mover los granos y se conoce como fuerza de arrastre. Para mantener el clasto o la partícula en movimiento necesitamos una segunda fuerza, y esta es proporcionada por el efecto de Bernoulli, el cual es el fenómeno por el cual los pájaros y los aviones pueden volar. La velocidad de un fluido por la cual una partícula puede incorporarse en el fluido se conoce como velocidad crítica. Hay una relación de proporcionalidad directa entre la fuerza de arrastre y la velocidad crítica y, por supuesto, el tamaño de la partícula. El diagrama de Hultstrom nos muestra esta relación para el caso de un flujo acuoso. Aquí podemos observar en el eje de las X la relación entre los tamaños de grano y el eje de las Y la velocidad del flujo. En el diagrama podemos observar la velocidad necesaria para poder erosionar, transportar o simplemente depositar una partícula dependiendo de su tamaño. Las partículas tamaño lutita, háblese de arcilla y de limo, son difíciles de erosionar debido a su fuerza de cohesión, las cuales tienden a permanecer juntas como propiedad de las arcillas. Una vez erosionadas, los sedimentos permanecen en suspensión hasta casi el mínimo de velocidad. El efecto que genera en el diagrama y en las curvas del mismo, en el cual la velocidad para erosionar una arcilla sea la misma que la necesaria para erosionar una grava, con la abismal diferencia de tamaño, se conoce como efecto Hultstrom. Ok, esto ha sido todo por hoy. En las siguientes ediciones vamos a hablar sobre los distintos tipos de flujo que podemos encontrar en la naturaleza y las estructuras sedimentarias que dejan ellos asociados. Así que no se pierdan la próxima cápsula informativa. Nos vemos en una próxima edición y no se olviden de suscribirse en el canal para tener las novedades acerca de los nuevos videos de geología. Nos vemos.